Bueno, estamos grabando. Bueno, bien. Hola Pablo, bueno, buenas tardes Pablo, muchas gracias en serio por participar y por ser el primer entrevistado nuestro de este ciclo que se va a llamar Ciclo de Derechos Humanos y Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, gracias Luis por la invitación. Vos sabés que, y se los digo a todos, tengo un enorme respeto y cariño por vos. Sé lo que significás para los que somos familiares, lo que sufrimos, tu gesto de hombría, tu gesta de lealtad a tus convicciones y tu amor a los derechos humanos. Y bueno, te lo tenía que agradecer en público, Pablito. Bueno, gracias Luis. Bueno, y gracias a todas las compañeras y los compañeros que estamos reunidos acá en este encuentro, ¿no? Así que no sé si querés tirar alguna disparador o una pregunta Ana quería inicial. hacerte algunas preguntas, pero algo quería acotar antes. Como decía Luis, tiene la idea de formarnos, ¿no? Nosotros pertenecemos a un movimiento político dentro de lo que es el Partido Justicialista. Poné más cerca del micrófono. Nosotros pertenecemos todos a una agrupación política, la Corriente Nacional de la Militancia, con la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, que está, bueno, dentro, obviamente, del Partido Justicialista. Y pensamos este ciclo con Luis con la intención de formarnos, ¿no? Me parece que el tema de memoria, verdad y justicia requiere y merece una formación permanente, no solamente por mantener vivo este reclamo, sino también porque es necesario pensarlo en clave del presente. Porque en el presente nos están pasando un montón de cosas que no podemos permitir, y me parece que la memoria es la herramienta que todos tenemos también para poner un freno y para también darnos cuenta qué intereses hay detrás de todos estos procesos de crueldad, de avasallamiento de los derechos humanos. Así que bueno, bienvenido al ciclo, muchísimas gracias por estar. Coincido con Luis, he leído muchísimo sobre tu historia, por más que bueno, no nos conocíamos personalmente, todo mi cariño, mi respeto, y entiendo que vos has llevado adelante un proceso muy tremendo en tu vida, por todo lo que significó haber sido, ¿no?, criado, haber tenido una figura de autoridad, que vos te diste cuenta en algún momento bueno, que vos querías estar del otro lado, querías tener otra vida, querías tener otra verdad, otro lugar en la vida, de pararte de otra forma en la vida, así que eso es realmente muy, muy hermoso de parte de un ser humano. Bueno, la pregunta obvia es cómo ha sido ese proceso. Bueno, no sé si Luis lo mencionó, vos pertenecés, Pablo pertenece, les cuento a los compañeros, al colectivo Historias Desobedientes. Y bueno, nos encantaría que nos cuentes tu historia y cómo fue el proceso de haberte criado en una familia que perteneció, que fue cómplice de la última dictadura, y luego poder hacer un proceso que te lleva hoy a ser abogado querellante de las víctimas. Claro. Bueno, primero gracias por tus palabras, Ana, y bueno, sí, en Historias Desobedientes habíamos empezado en el 2017, fue la primera reunión de hijas, hijos y familiares de genocidas. Les puedo contar un poco de eso también. Después hubo diferencias, como ocurre siempre, y entonces en un momento armamos Asamblea Desobediente porque había, bueno, algunas cuestiones que una buena cantidad de compañeras y compañeros queríamos militar de forma más horizontal, ¿no? Otra forma de organizarnos, otra forma de militancia, de qué hacer y para qué hacer las cosas. Bueno, y eso llevó a que nos dividamos. Pero de cualquier manera somos todas compañeras y compañeros, y yo creo que de lo que pasó en 2017, que fue que nos reunamos,
para todas y todos nosotros hay un antes y un después. Fue un hecho realmente muy importante y el disparador o generador o el chispazo que hizo que nos reunamos fue el 2 por 1, ese degradante fallo de la Corte Suprema, eh, que que pretendía instalar un criterio de impunidad, porque eso era impunidad disfrazado de cualquier otra cosa. Y bueno, y entonces lo que ocurrió en ese momento fue que sale una nota en la revista Anfibia de Mariana Dopazo, que se manifestaba como se sigue manifestando, como ex hija de Checolás, ¿no? Ella se había cambiado el apellido, bueno, después con el tiempo, yo al menos hasta ahora conocí 3 compañeras que se cambiaron el apellido porque su padre es un genocida. No sé si quizá haya alguna compañera o compañero más, yo conozco 3. Eh, y bueno, a mí me parece, obviamente, yo no siento esa necesidad, nunca la tuve ni creo que la vaya a tener, porque son distintas necesidades personales y distintas necesidades de manifestarse en forma colectiva, ¿no? Porque que en nuestro país, en nuestra humanidad, haya 3 personas que se cambian el apellido porque el padre es alguien que se ha dedicado a participar del exterminio de las compañeras y los compañeros. Yo creo que es un acto político importante, un hecho político importante, personal y colectivo, ¿no? Bueno, yo particularmente lo que sentí la necesidad de hacer era de saber qué es lo que había hecho mi padre, cosa que finalmente pude saber en el año 2013, y denunciar esos hechos, declarar en juicio, fue algo que vino después. este, y, y bueno, y colaborar y aportar lo que uno puede desde su lugar a la memoria, a la verdad y a la justicia, ¿no? Si quieren les puedo contar un poco cómo llegué a saber lo que hizo mi padre. Su nombre es Julio Alejandro Berna, y un poco cómo termina siendo esta historia hasta ese momento. Fue que, bueno, yo de chico ya escuchaba algunas cosas que dentro de mi hogar, escuchaba cosas de mi padre y de mi madre que la verdad que me parecían extrañas. Obviamente yo no entendía bien por qué ni qué es lo que pasaba, era muy chico. Entonces, cuando yo tenía 6, 7 u 8 años, una de las primeras cosas que recuerdo de aquellos años es algo que yo entiendo como una acción psicológica dentro de las familias de los genocidas hacia dentro de sus propias familias y hacia los chicos, ¿no? Y esto justamente en esa reunión del año 2017, la primera reunión grande con muchas personas, de hijas, hijos y familiares de genocidas, las y los desobedientes. Ahí hay una, una cosa importante para destacar, que en esa primera reunión, no fue la primera reunión, fue la primera donde nos convocábamos todas y todos los que nos habíamos contactado hasta ese momento. Entonces, cuando se arma un grupo de WhatsApp, todo vino porque en esa nota de Mariana Dopazo, yo no sé si en la publicación de Facebook que se hizo de esa nota o en la misma publicación de la revista Anfibia, empiezan a haber comentarios debajo de la nota, y en uno de esos comentarios la compañera Erika Lederer dice algo así como: si alguien se siente identificado o identificada con esta historia, escriba por acá, dejen su número de teléfono. Y bueno, ahí fue que se empieza a armar un grupo de WhatsApp y se empieza a pensar en una reunión donde pudiéramos estar todas y todos. Si bien ya un puñado de 5 compañeras ya se habían reunido, estaban coordinando una reunión grande con todas y todos. Y entonces se empieza a pensar una fecha, ¿no? Y entonces, claro, había algunos que no podían una fecha, otras que no podían otra y todas esas cuestiones. Y entonces de repente había un domingo que todas y todos podíamos. Bueno, quedamos ese domingo que no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero eh, pasaron 3 días que todas y todos podíamos, y alguien dice en el grupo: no, che, es el Día del Padre ese domingo. Y cómo a nadie le preocupaba ni le importaba, ni cualquiera diría: no, tengo que estar con mi viejo ese día, ¿no? Y no, entre 30 personas o más que éramos ahí, no, a nadie le preocupó eso. Y otro dato, bueno, sí, realmente importante, lo otro es una anécdota, ¿no? Pero que en esa reunión, que fue ese día, el Día del Padre del 2017, éramos 30 personas, ¿no? Y solo 3 varones, ¿no? Algo hay con las mujeres que salen a hacer lo que hace falta, siempre
con más valentía, no sé, otra cosa. Y bueno, pero entonces en esa reunión fue que alguna compañera comentó y me hizo acordar a mí que le habían dicho cuando era chica que si venían los subversivos o los comunistas, que para los genocidas son todo lo mismo, ¿no? Eh, ya sabemos que había muchas militancias distintas y no todos eran comunistas y lejos de ser, bueno, subversivos era el término que, que tanto han utilizado y siguen utilizando estos exterminadores, estos genocidas, ¿no? Y sus voceros. Eh, entonces, una compañera comenta que le habían dicho que si venían o que si tomaban el poder los comunistas no íbamos a tener más Navidad. Y ahí me hizo acordar que a mí también me lo habían dicho. Y entonces, claro, yo en Navidad recibía los regalitos lindos que quería, juguetes. Bueno, la Navidad era el momento en que los recibía realmente. Entonces, claramente el que se metía con la Navidad Claro, era un enemigo. Entonces ya esa cosa de generar la imagen del enemigo con los subversivos, con los comunistas. Entonces, claro, yo me acuerdo que le pregunté a mi madre, creo que le dije, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Por qué? Si vienen los comunistas, no vamos a tener más Navidad. Y porque los comunistas son ateos, y como son ateos, entonces no creen en Jesús ni nada, y entonces no va a haber más Navidad, no va a venir más Papá Noel. Y entonces, bueno, igualmente yo no me generé esa imagen de enemigos que ellos pretendían, pero sí estaba esa idea, esa acción psicológica hacia adentro de las familias, ¿no? Y bueno, esas, después hubo otras más contundentes, ¿no? Como mi padre contando que él entre los años 76 y 78 estuvo destinado en el batallón Esteban de Luca. Él era médico militar, era oficial porque era médico, no era un militar de carrera. Bueno, entonces estaba destinado en el batallón Esteban de Luca entre los años 76 y 78 y en varias oportunidades, por lo menos tres durante los años posteriores, contó que había habido un ataque subversivo con bombas, granadas, tiros, qué sé yo. Y bueno, yo en el 2013, cuando me empiezo a reunir con Pablo Yonto, con Estela Segado también, les comento esto. Yo les comentaba, sobre todo a Pablo, todo lo que yo recordaba para, justamente para lo poco o mucho que pudiera aportar para que se haga justicia, ¿no? Y bueno, entonces le contaba eso y me dice, no, pero no, nunca hubo un ataque de los compañeros a ese batallón Esteban de Luca, nada, bueno, quedó ahí. Y con los años después en una página que se llama Memoria y Militancia San Isidro, o Memoria y Militancia de San Isidro, publican que en La Razón había, el diario La Razón había salido una noticia que decía abatióse a 22, 23 subversivos, qué sé yo, toda eso que era lo más común en toda Latinoamérica, claro. en la Operación Cóndor, una nota común era disfrazar a las masacres, hacerlas pasar por enfrentamientos, ¿no? Y entonces resulta que, claro, había habido en el batallón Esteban de Luca una masacre en uno de los laterales donde asesinaron a varios de ese grupo de 22 o 23 compañeras y compañeros que se presume que estaban detenidos, desaparecidos en Campo de Mayo. Y bueno, había, por ejemplo, entre ese grupo 5 trabajadores de la fábrica del Carlo, estaba Beatriz Ostergel en esa misma masacre, pero a ella la matan y arrojan su cuerpo en uno de los laterales de la Panamericana, muy cerquita de la villa donde ella militaba, como una especie de mensaje para todas las compañeras y los compañeros. Bueno, pero esa operación psicológica de sacar en el diario que hubo un enfrentamiento cuando en realidad hubo una masacre, mi padre la trasladaba y la contaba de la misma manera adentro a su familia, a Claro. sus hijas, a sus hijos. Bueno, nada, otra cosa para contar. Y también de aquella época algo que recuerdo es que mi padre tenía dos maletines típicos de médico. Uno era marrón y uno era negro, ¿no? Entonces, y los dos tenían su equipamiento básico de médico, no sé cómo se llama, el que toma la presión, el otro para escuchar los latidos, bueno, y esas cosas básicas. Sí, el Y resulta que entonces en un momento yo le pregunté por qué tenía dos iguales, ¿no? Dos iguales, uno marrón y uno negro. Y me cuenta que uno se lo habían sacado a un subversivo y supuestamente él no decía secuestradores o patota, no me acuerdo cómo le llamaba, pero esos tipos se lo dieron y le dijeron, toma esto, a vos te puede servir. Y bueno, y el que le habían dado era el color marrón y el de él era el color negro, ¿no? Bueno,
Y así infinidad de cosas, ¿no? Que uno fue escuchando con los años. Y yo me acuerdo, cuando tenía 6 años era el año 79, cuando tenía 7 era el año 80, y percibir el estado de paranoia terrible de mi padre, bueno, eh, cosa que en una oportunidad ya muchos años después, yo le comenté que yo percibía el estado de locura que tenía o paranoia, y él no me lo negó, simplemente me dice, ah, sí, vos te dabas cuenta de eso. Bueno, cosas así, ¿no? Y bueno, así pasaron los años hasta que después, ya recuperada la democracia, los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín, bueno, había mucha efervescencia, eh, por la democracia, y se podía, y en la escuela, aunque era una escuela primaria, pero se vivía en toda la sociedad una expresión de repudio hacia los militares que era muy fuerte. Y yo tenía a mi padre que era militar, para mí las cosas estaban bien, es más, sentía cierto temor por lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, que yo esto lo recuerdo muy bien, ya vivíamos en Capital, eh, sale en la televisión que se había descubierto que en determinado lugar habían compañeras y compañeros que habían estado desaparecidos. No sé si ya se hablaba de centro clandestino de detención, pero en la tele mostraban que se había descubierto algo de eso, ¿no? Y mi padre reacciona diciendo, no es cierto, si ahí no pasaba nada. Bueno, y ahí me quedó grabado eso, esa secuencia, esa situación que había pasado. Y entonces me quedó, cuando yo volví a pensar sobre estas cuestiones y sobre la posible participación de mi padre, entonces digo, ¿cómo? Entonces él, con esa forma de reaccionar, daba cuenta de que él sabía dónde pasaban y dónde no pasaban Claro. las cosas, más allá de que en ese caso haya sido o no cierto, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, yo siempre volvía hacia mis padres, pero bastante más hacia mi madre, con preguntas, sobre las cuestiones que habían pasado, porque no, ellos querían como que de una vez, recuerdo esto, ¿no? Así como que de una vez, mi padre sobre todo, como que de una vez se termine este tema y se deje de hablar de los desaparecidos. Y es más, yo creía que eso en algún momento iba a pasar, pero no, era una cosa que cada vez se descubrían más cosas, cada vez se hablaba más en los medios, en todos lados. El tema de los desaparecidos en nuestro país era un tema que salían más libros, uno veía, ¿no? Todo eso. Y bueno, y eso me llevaba a preguntar cada vez más cosas. Y se empiezan a hablar cada vez más de las atrocidades, viene el juicio de las juntas. Bueno, la cuestión que ya con la adolescencia yo empiezo a hacer preguntas desde un lugar, si se quiere, inocente, y sin tomar partido, muchas preguntas a mi madre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una pregunta muy inocente de mi parte, que era, le pregunté a mi madre, ¿por qué en vez de matarlos no los echaban del país y listo? Y entonces mi madre me contesta así, pero querido, si ya los habían echado del país y volvían con armamento y con documentación falsa. Y claro, yo cuando tenía creo que 8 o 9 años, habíamos ido un verano, en vez de ir de viaje a la costa, habíamos ido a Brasil. Y entonces yo había visto cómo te revisaban en esos años el auto y la documentación, pero te revisaban el auto para cruzar la frontera, no había forma. Entonces yo le digo a mi madre, bueno, con documentos falsos, si están bien hechos, ponele, pasás, pero con armamentos, ¿cómo pasaban? Y me dice, los traían en muebles con doble fondo, que los mandaban a guardamuebles. Es decir, ella sabía exactamente lo que Bien, pasaba en la contraofensiva. claro, tenía Y los datos de la contraofensiva. claro, y en ese tiempo de mis años de adolescencia, nadie sabía, nadie que no hubiera estado involucrado, ya sea como genocida, represor o milico, o desde la organización, siendo parte del grupo de las compañeras y los compañeros que lo hacían, nadie podía saber eso. Reflexión que me vino muchos años después, ¿no? Eh, bueno, y todo lo que fue las operaciones de inteligencia para hacer caer a todas las compañeras y a los compañeros. Y bueno, y mi padre estuvo designado, así como les conté, años 76 a 78 en el batallón Esteban de Luca, del 79 en adelante estuvo designado en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Su jefe era Norberto Atilio Bianco, que era traumatólogo, y mi padre era traumatólogo, es traumatólogo también, lo que pasa es que ya estaba jubilado como médico, ¿no? Entonces, eran traumatólogos, y Bianco era uno de los que manejaba la maternidad clandestina en Campo de Mayo. Bueno, la cosa es que se empiezan a saber sobre los robos de los bebés a las compañeras, se empieza a saber las torturas, se empieza a saber cada vez más cosas, ¿no? Eh, y en un momento, bueno, preguntas como estas muchísimas, ahora me acuerdo una de cuando yo ya era bastante más grande, esto habrá sido en el año 2007, supongo, que yo para ese tiempo hacía ya años que no vivía con mi padre, pero a veces me reunía con él a tomar un café, eh, y entonces en una oportunidad, claro, yo ya estaba, entré a tomar un poquito de conciencia, digamos, la puerta de entrada mía fue los fallos judiciales porque yo me puse a estudiar abogacía Claro. y no con intenciones de entender sobre derechos humanos ni nada, pero se te presentaban ya desde el CBC en la cátedra de la doctora García Neto un contenido impresionante que abordaba mucho las cuestiones del genocidio nazi y cuestiones del genocidio en Argentina también. Pero fallos judiciales, en primer año de la facultad también. Bueno, entonces yo en un momento le pregunto a mi padre y se criticaba la tortura desde todos los puntos de vista, que son muchísimos, ¿no? Pero uno de esos puntos de vista era que tampoco la tortura sirve como un método para obtener ninguna verdad. ¿Por qué? Porque la persona te miente una vez, la persona que está siendo objeto de tortura, ¿no? Te miente una vez, te miente dos veces y bueno, en algún momento te contesta lo que el torturador quiere escuchar para que lo dejen de torturar. Bueno, entonces yo le voy con ese planteo a mi padre y le voy con un planteo, ustedes fíjense cómo estaba no dicho, pero sí establecido, como que él sabía, como que, y sabía desde un lugar de conocimiento de haber estado ahí, pero él no te lo admitía, pero estaba en el aire, y yo tampoco le exigía esa respuesta, pero en esta conversación que ahora les voy a contar está todo dicho, ¿no? Porque yo le pregunto algo así como, pero, pa, ¿cómo sabías cuando la persona te mintió? Esto yo lo conté en el juicio, en mi declaración, ¿no? Pero la persona te miente una vez, te miente una segunda vez, te miente una tercera vez, te miente una cuarta y la quinta o la cuarta es una cuarta mentira o ahí te dijo la verdad. Y me decía, es muy sencillo, porque había un recuadro. Entonces en ese recuadro estaba anotado lo que habían dicho distintas personas. Cuando el que tenés acá, lo que te responde, coincide con lo que te dijo el que tenés acá, el que tenés acá, el que tenés acá, el que tenés acá, entonces ahí es cuando te dijo la verdad. Bueno, yo me quedé con esa respuesta y habrá pasado unos meses o un año que le digo, escúchame, ahí es como yo empiezo a, a, a pensar sobre ciertas respuestas que había obtenido a lo largo de mi vida que decía, no, y además también por ahí mi psiquis que me empezó a permitir ver lo obvio, que él había participado. Y entonces le digo, pero escúchame, si vos viste ese recuadro y me contás eso, entonces vos estabas ahí. Y me dice, no, no, ese cuadro estaba en el hospital. Digo, no, ese cuadro no podía estar en el hospital. Como, él me lo decía como si estuviera en un pasillo del hospital a la vista de todo el mundo. Y yo le digo, no, ese cuadro no podía estar en el hospital, vos estabas ahí. Y me dice, no, no, ese cuadro estaba en el hospital. Y le digo, no, vos estabas ahí. Y no me contestó más nada. Pero era como me iba acercando yo a la verdad, pero frente a frente con mi padre, ¿no? Este, y bueno, así infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, esto ya fue un poquito después, esos años fueron muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Muy intensos en cuanto a esas verdades que fueron saliendo a la luz dentro de mi familia, ¿no? Entonces yo también, no solo fue las sentencias judiciales que me acercaban mucho al tema que iba leyendo, que me traían mucha conciencia, sobre todo de la gravedad de los hechos en ese momento, sino de que eso me llevaba a pensar y repensar las cosas que yo había escuchado durante todos los años anteriores, que fueron muchísimas. Ahora no me puedo acordar todas, pero ya les conté varias. Y entonces estoy preguntando muchas cosas que empiezan, y ya desde otro lugar, quizá desde un lugar más cuestionador o más de haber empezado a tomar algo de conciencia,
preguntas que empiezan a incomodar demasiado a mis padres, ¿no? Entonces mi padre, a mitad del año 2009, me llama por teléfono bastante exaltado o nervioso y me dice, siempre me desafiaba, cuando las preguntas le molestaban, él me decía, y así cuando ya alguna pregunta iba más allá de lo que él estaba dispuesto a responder, me decía, haz una investigación si querés, pero medio como desafiante, ¿no? ¿Y qué me venís a preguntar a mí? Unas cosas así. Y entonces, a mitad de año 2009, se ve que yo venía haciendo más preguntas que molestaban más, y entonces me llama por teléfono bastante ofuscado, nervioso, y me dice, mirá, vos si querés, haz una investigación, pero a mí no me vengas a preguntar ni nombres, ni datos, ni fechas, ni lugares, ni datos de nada, ni de nadie, porque yo no te voy a decir nada, ni aunque me torturen, ni aunque me maten. Yo le digo, bueno, está bien. Y ahí queda la conversación, ¿no? Se corta, bueno. Y más tarde me llama, ya más tranquilo, y me dice, mira, Pablo, vos tenés que entender que lo que hubo acá fue una guerra, y en las guerras pasan cosas, cosas que son secretos, secretos que no se pueden contar, porque son secretos de Estado, y un verso así, ¿no? Y que es el típico. Y entonces esto tiene que ver un poco con lo que había venido aprendiendo y estudiando. Nada, es importante saberlo, pero digo, no es algo que esté oculto para nadie. Pero bueno, era lo que diferenció al genocidio nazi de los genocidios anteriores que padeció la humanidad, era la industrialización en las formas de matar. Entonces, yo le contesto a eso que me había dicho ya más tranquilo, que en la guerra, que fue una guerra, que en las guerras pasan cosas, entonces yo le respondo, mira, si esto hubiera sido la fábrica de Coca-Cola, hay alguien que pega la etiqueta, alguien que pone la tapita, alguien que pone el líquido dentro de la botella, yo no sé qué es lo que vos hiciste, pero vos participaste. Bueno, y no me contestó más nada y ahí quedó la conversación, ¿no? Eso fue en el año 2009. Y yo venía elaborando en mi espacio terapéutico individual que era, frente a estas respuestas, era evidente que mi padre había participado y yo podía sospechar que había hecho tal o cual cosa, pero no iba a poder saber, muy probablemente no iba a saber nunca qué era lo que mi padre había hecho. ¿Por qué? Porque él ya claramente me decía que no me iba a decir más que lo que ya me había dicho. Es más, por ahí ya sentía él mismo que había hablado de más. Eh, pero bueno, yo venía eh, asumiendo esta realidad de que un día él se iba a morir y yo no iba a saber qué era lo que hizo, y bueno, y eso iba a ser era lo más probable que ocurriera. Bueno, y en el año 2013 pasa otra cosa, porque frente a una conflictividad entre mi madre y mi padre, mi madre le cuenta a una de mis hermanas que mi padre había participado del secuestro de las compañeras y los compañeros y de inyectar a las compañeras y a los compañeros en los vuelos de la muerte para adormecerlos, para, bueno, de la forma en que los desaparecían, arrojándolos con vida en los aviones, en los vuelos de la muerte, ¿no? Al mar. Yo creo que él, si bien hubo vuelos de la muerte en el río y vuelos de la muerte en helicópteros, yo creo que los que hizo él fue al mar y en los aviones Fiat que salían de Campo de Mayo. ¿Por qué? Primero porque él en Campo de Mayo estuvo durante los años 79 y 80. Segundo, porque mi madre cuenta que fue 2 o 3 vuelos. Es lo primero que le cuenta a mi hermana, y le dice que en una oportunidad tuvo que arrojar o inyectar a una familia entera. Cuando Pablo Yonto hace el alegato, porque yo no sabía quién podía ser esa familia entera entre los años 79 y 80. Y cuando Pablo Yonto hace los alegatos en el juicio contraofensivo a Montonera, yo escucho que habla de una familia Goffin, que era, creo que una madre, 2 hermanas y el novio, la pareja de una de ellas, que ahora no me acuerdo el apellido. Pero eso bien puede ser entendido como una familia, y esa familia estuvo desaparecida y es lo que se puede entender como una familia entera. Bueno, de eso que mi madre le cuenta a mi hermana, mi madre se lo tira por la cabeza un poco como una forma dentro de la conflictividad familiar que estaban teniendo mi madre y mi padre, como para poner a mi hermana más de su lado. Entiendo yo que fue por eso, con esa intención. Entonces le dice, pero no le vayas a contar nada de todo esto a Pablo, prométemelo,
casi que le imponía silencio, pero le estaba tirando por la cabeza a mi hermana algo que realmente era muy fuerte y que ciertamente si la persona no está preguntando o no está queriendo saber algo así de su padre, bueno, puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, mi hermana pasan 3 días y dice, ¿cómo puede ser? Pablo hace años que viene preguntando sobre esto y no le dicen nada y no le dan respuestas. Y a mí, que no quiero saber nada, me lo tira por la cabeza, bueno, me llama y me cuenta. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago con esto? Yo estaba cursando el último año de abogacía y quería recibirme porque no me aguantaba ni un mes más de cursada. Digo, ¿lo dejo esto para fin de año o no? Bueno, pero igualmente no pude esperar. Y entonces dije, bueno, me voy a reunir con mi padre, con quien yo ya estaba muy distanciado, justamente por los problemas que estaban teniendo entre mi madre y él, ¿no? Muy distanciado ya, la relación ya estaba casi rota y además se sumaba a todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas sospechas que ya eran casi certezas, sin saber hasta ese momento qué es lo que él había hecho. Y entonces yo lo llamo un día, me reúno con él estaba viviendo en el Hotel Pizarro, que queda sobre la calle Pizarro en Floresta, estaba alojado ahí por, no sé, un mes o algo así, estuvo alojado ahí. Entonces yo me reúno con él y, bueno, fue una charla de más de 3 horas, muy tensa, en la cual yo más o menos la divido en 3 momentos, ¿no? En relación con lo que importa, ¿no? Que en un primer momento me negaba y me decía, no sé de dónde habrá sacado eso tu madre. Yo le seguí insistiendo, fue muy difícil, la verdad, porque de alguna manera yo quería empatizar, digámoslo así, con él para que de alguna manera me respondiera lo que yo le preguntaba, pero también era difícil porque obviamente yo no le iba a andar, no podía expresar, no podía expresarme favorablemente con el exterminio, ni con la tortura, ni las desapariciones. Entonces, bueno, fue difícil y muy tenso porque además él se sentía, cuando yo le saco este tema, cambió su mirada y se le fue el sueño, todo. Bueno, fue muy tensa la cosa. Bueno, y entonces en un segundo momento me empieza a decir, para darme una respuesta, mira, yo lo niego, pero vos quedate con lo que te dice tu madre. Ahí lo tenés, te lo dijo tu madre y ya no sabía, y yo quería que él me lo admitiera, ¿no? Y finalmente en un momento me lo admite. ¿Por qué? Pero no fue como decir, bueno, sí, te lo admito. Fue más complejo. Eh, entonces, porque un poco es como que él me quería echar la culpa a mí de que todo esto ahora se pudiera ventilar, ¿no? Y tener problemas con la justicia, ese tipo de cosas. Y entonces me quería echar la culpa a mí medio de eso, ¿no? Y entonces yo un poco siguiendo ese juego, le digo, bueno, no, porque si esto ahora se está hablando es porque vos en algún momento se lo contaste a mamá y ahora mamá lo contó a Silvina y Silvina me lo contó a mí. Bueno, una cosa así. Entonces él dice, claro, no había que habérselo contado a las esposas. Reflexiona, ¿no? Ahí ya te lo estaba admitiendo. Y le digo, esto es tragicómico, la verdad, porque, pero bueno, yo estaba muy nervioso también, y entonces le digo, y bueno, pero ¿y para qué se lo contaste? ¿Y qué le iba a decir cuando yo no estaba a las noches y me iba y no estaba en casa? Y le digo, no sé, le podías haber dicho que estabas de guardia, como tantas veces. Es lo que yo sabía muchas veces, que estaba de guardia durante las noches. Ciertamente era un médico que hacía guardias, como la mayoría de los médicos. Y entonces me dice, y no, pero si me llamaba por teléfono y no me encontraba en el hospital, bueno, estaba todo admitido, Claro. lo que había dicho mi madre. Y después, poco tiempo después, la sienta casi de prepo a mi hermana para contarle varias barbaridades, yo creo que casi como para aterrorizarla, sacando conclusiones con los años, ¿para qué pienso? La sentó a ella, que era la que ya estaba aterrorizada, creo que para pegarle una aterrorizada que la deje con silencio, en absoluto silencio, supongo que para eso. Pero bueno, y entonces le dice que no está arrepentido de nada, que, no sé, varias barbaridades así. Entre esas barbaridades le cuenta que en una oportunidad había 4 compañeros, bueno, él no le decía compañeros, 4 subversivos, habrá dicho, que los tenían que eliminar y que como estaba la Comisión Interamericana en Argentina, esto era en el año 79, después uno atacamos, ¿no?
septiembre del 79 y este hecho fue de septiembre del 79, pero claro, él le cuenta esto, para no hacerles lío en el relato. Él le cuenta que había 4 subversivos que tenían que eliminar, que estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina y que habían recibido la orden de que no podían desaparecer más gente o más personas, y entonces los matan inyectándole las mismas anestesias que para los vuelos de la muerte, los meten en un auto, disfrazan una situación como de día de pesca, con cañas de pescar o sanguchitos como si fuera un día de camping, algo así, y los meten en un auto y simulan un accidente en la zona de Escobar, no sé si le dijo la zona de Escobar, y arrojan ese auto al agua, y como tenían esas anestesias que paralizaban a la persona seguía respirando, esto se lo explica él a mi hermana, y entonces el agua ingresa a sus pulmones y tenían ya pensado y previsto que entonces en las autopsias iban a figurar ahogados por estar, seguir respirando debajo del agua, algo así, por inmersión, no sé cómo se dice. Bueno, y eso es lo que figura, bueno, después con el tiempo, yo cuando me reúno con Pablo Yonto al poco tiempo y le cuento todo esto, me dice, sí, ese hecho existe y es un único hecho del año 79, y bueno, y se saben los nombres de las compañeras y los compañeros que fueron asesinados de esa manera, ¿no? Alfredo José, el poeta Berliner, Susana Aide Solimano, Diana Schatz y Julio Eberto Suárez. Bueno, entonces, ese fue uno de los hechos principales que yo pude declarar en el juicio contraofensiva. Y antes de mi declaración, yo le pregunté a mi hermana, pero porque también podía hipotéticamente pasar, yo quería tener una certeza realmente, ¿no? Podía hipotéticamente pasar que él supiera sobre ese hecho, que se lo cuente a mi hermana y no haber estado ahí. Y entonces le digo, bueno, pero ¿cómo sabes, hablando por teléfono con ella, cómo sabes exactamente que él se ubica como siendo el médico que anestesiaba ahí? No, no, me dice mi hermana, porque él cuando me fue contando toda esa secuencia me dice, tuvimos que, él estaba en ese hecho, es así, lamentablemente. Y bueno, entonces, algo les iba a contar sobre esto. Bueno, eh, eso es lo que pudo salir a la luz, ¿no? de mi padre. Bueno, después vino, eso fue en el año 2013, después vino en el 2007, el 2017, quiero decir, el momento en que las compañeras y compañeros desobedientes nos reunimos. En el 2019 vino el momento de que yo pueda declarar en el juicio contraofensiva. Ahí había una tensión muy, muy fuerte con que si yo iba a poder declarar o no. Nosotros en el 2017, cuando las y los desobedientes nos reunimos, empezamos a pensar, en algún momento era como, bueno, acá estamos, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces empiezan a aparecer ideas de hacer una cosa, de hacer otra. Y yo traía una idea que ya la traía desde 2017, pero claro, cualquier persona, cualquiera de nosotras, de nosotros, hay una ley que no nos gusta, un artículo de otra ley que no nos gusta, un montón de cosas, ¿no? Eso es así. Pero a mí, ya en el 2013 había visto, además yo estaba, justo en el 2013 estaba haciendo la especialización y la materia de práctica profesional en la carrera de abogacía, y estaba todo el día con el Código Procesal Penal en la mano. Estábamos trabajando todo el día con eso, practicando, ¿no? Y entonces ya tenía al alcance de la mano el tema de la prohibición de denunciar de las y los familiares y las prohibiciones de declarar en juicio, ¿no? Del Código Procesal. Entonces, lo que dice sencillamente estas dos leyes es que el familiar no puede denunciar y no puede declarar en contra de otro familiar con una única excepción: que el delito haya sido cometido contra esa persona que denuncia o que declara, en ese caso sí, o que haya sido cometido contra otro familiar de igual grado o más próximo. Bueno, y yo decía, ¿y qué pasa con los crímenes de lesa humanidad? Si yo ya sabía muy bien que los crímenes de lesa humanidad se llaman así justamente porque lesionan a toda la humanidad. Entonces yo decía, bueno, si afectan a toda la humanidad, ¿cómo prohibirme declarar, prohibirme denunciar es como dejarme fuera de la humanidad, ¿no? Y además otras cosas, como ser también que si los delitos de lesa humanidad, ya por las sentencias de la Corte Interamericana ya del año 88, 89, Velázquez Rodríguez, uno de sus primeros fallos,
que mandan la obligación de los estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Si después el Estado, con su normativa interna, restringe o pone obstáculos para ese objetivo principal, más importante y obligatorio, como ser una prohibición de denunciar o una prohibición de declarar, está incumpliendo con esa obligación internacional. En mayor o menor medida, o en la medida en que fuera en el caso concreto, está incumpliendo. Y bueno, entonces en el 2017, ya estando agrupadas y agrupados con las y los desobedientes, entonces yo digo, bueno, traigo esta idea de este proyecto de ley. Y enseguida lo llevamos adelante, bueno, yo lo redacté, las compañeras y los compañeros fuimos creo que 26 personas que firmamos ese proyecto, y enseguida, en ese momento era... ¿cómo se llamaba? Bueno, el kirchnerismo en ese momento, el bloque tenía otro nombre, no me acuerdo ahora. Pero Unidad Ciudadana, no, antes, era otro Frente nombre. para la Victoria. Frente para la Victoria, ahí está. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, cuando todavía no estaba redactado el proyecto, pero sí estaba la idea, fue reunirnos con Héctor Recalde. Y Héctor Recalde, la verdad que, bueno, un abogado de altísima talla, en primer lugar, no, en primer lugar sería su calidad humana, ¿no? Y de compañero. Porque nos recibió, yo le quería explicar de qué trataba el proyecto, él ya había entendido todo con mis primeras palabras, ya entendía de qué se trata, un genio, la verdad. Pero lo más destacable de este gran compañero es que enseguida, yo le quería explicar y él enseguida nos dijo, ¿no? Éramos 3 compañeros que habíamos ido y enseguida nos dice, miren, yo en esto los voy a apoyar. Y nada más. Y dio su palabra y la estuvo cumpliendo siempre. E incluso nosotros le planteamos que no queríamos que sea solo del bloque que él presidía, sino de todos los bloques, porque nosotros decíamos, bueno, todos los partidos debieran querer apoyar en esto, ¿no? Claro. Y entonces me dice, sí, sí, los voy a apoyar y lo vamos a hacer así. Así que un genio realmente. Bueno, y poquito tiempo después nos reunimos también, Pablo Yonto les contó a Fernanda Raberta quiénes éramos, porque que ella era diputada también del Frente para la Victoria. Nos reunimos con ella y su familia es víctima justamente de hechos de la contraofensiva, y nos reunimos con ella y entonces ella, la semana de que nos reunimos, generó una reunión de todo el bloque. Habían, no sé, más de 20 diputadas o 30 diputadas y diputados en ese momento en una reunión en el Congreso. Y entonces en esa reunión, bueno, se habló un poquito del proyecto de ley y todas y todos apoyaban, obviamente, y Héctor Recalde llegó un poquito más tarde y dio las directrices de cómo se iba a avanzar para presentar ese proyecto. Y en ese momento, en alguna de las pausas que se hizo en esa reunión, lo conocí a Gustavo Molfino, que él venía a sacar algunas fotos y bueno, ahí tenemos una foto por ahí con él y un abrazo y la verdad que fue una oportunidad muy importante para conocerlo porque le tengo muchísimo aprecio y cariño. Y bueno, después otra cosa, volviendo a la declaración en el juicio contraofensiva, importante que pude declarar era que mi padre por lo menos 3 veces había contado que él lo había visto a Horacio Mendizábal en la terapia intensiva del Hospital Militar de Campo de Mayo. Y esto era muy importante, ¿por qué? Porque la prensa cómplice o sometida por la dictadura, todos habían sacado que habían sido abatidos 2 subversivos en el supermercado Canguro de Munro, que eran Armando Croato, que sí, efectivamente lo mataron ahí, y Horacio Mendizábal, que no lo mataron. Lo hirieron, pero lo llevaron vivo. Y mi padre contó exactamente esto, que estaba en terapia intensiva y que le querían salvar la vida, pero que estaba en terapia intensiva porque había una bala que le había entrado por el hombro y se le había alojado en un pulmón y no le pudieron salvar la vida y se murió. Bueno, y lo contaba un poco como ostentando, porque para los que no saben, Horacio Mendizábal era un militante muy, muy importante de la organización Montoneros en ese momento, y entonces ya el hecho de haberlo visto para un milico genocida era como, no sé, a ver, para fanfarronear, una cosa así, ¿no? Y entonces, pero la cosa es que la prensa había sacado que lo habían matado
en ese supuesto enfrentamiento, que fue un asesinato, fue una emboscada en realidad, una cita cantada era. Y bueno, ¿qué pasa? En el juicio, bueno, yo pude contar ese tema y algo más quería decirle sobre esto y se me está yendo. Eh, bueno, no sé, se me fue la idea. Nos venías contando todos los periplos legislativos. No sé si por ahí querías agregar algo de eso. Claro, bueno, después ese proyecto... ¿Qué sucedió con ese proyecto? Porque yo leí algo, es interesante ver eso porque es re importante. Sí, ese proyecto de ley, enseguida las diputadas y los diputados lo presentaron, haciendo propias nuestras palabras, diciendo que era algo que le habíamos acercado nosotros mismos, los desobedientes, y entonces lo pasan a la Comisión de Asuntos Penales. No sé si se llama así, hay una comisión que trabaja, comisión dentro de la Cámara de Diputados, que trabaja todos los temas penales. Y bueno, las comisiones tienen que dictaminar en algún momento sobre los proyectos que tienen en la comisión, ¿no? Y en el 21 de marzo de 2018, por impulso del movimiento Evita, del bloque del movimiento Evita, se hace una votación de moción de preferencia, que quiere decir preferencia en el tratamiento dentro de una comisión. Quería decir que la Comisión de Asuntos Penales debía dar preferencia en el tratamiento de ese proyecto y todo el Congreso, el 21 de marzo de 2018, votó mayoritariamente favorable a esa moción de preferencia. Y sin embargo, la Comisión de Asuntos Penales o de Legislación Penal no cumplió con eso, no le dio tratamiento, nunca emitió su dictamen y el proyecto habrá quedado ahí en alguno de los cajones de alguno de los diputados. Bueno, después viene el año 2019 y Fernanda Raberta con un grupo de 5 diputadas y diputados más lo vuelven a presentar. Y de vuelta fue a la Comisión de Asuntos Penales y de vuelta quedó cajoneado. Y después volvió a pasar una tercera vez, pero ya no me acuerdo en qué año, si fue en el 2022, no me acuerdo. Pero la verdad que es tremendo. Ahora, a todo esto, en el año 2014, creo, no me acuerdo el año, creo que es 2014, se sanciona la ley que del nuevo Código Procesal Penal Federal. Creo, no me acuerdo si en qué año entró en vigencia, pero en realidad en la práctica no entró en vigencia nunca. ¿Por qué? Porque ese Código Procesal Penal Federal, con los retoques que le hizo el macrismo, requiere cambios estructurales en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. Y esa es la razón por la cual nunca termina de entrar en plena vigencia. Bueno, la cuestión es que hay aspectos en los cuales no necesita una reforma estructural para que se apliquen ciertas cuestiones. Lo que se está aplicando son los nuevos criterios sobre prisión preventiva, por ejemplo, eso se está aplicando el nuevo criterio del Código Procesal Penal Federal, que además ya era jurisprudencia aplicable antes, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de las prohibiciones de denunciar y declarar, el Código Procesal Penal Federal está inspirado en el proyecto de Julio Mayer, un proyecto de Código Procesal Penal de la década del 80 por uno de los más grandes penalistas y de derecho procesal penal, que era Julio Mayer, ¿no? Destacadísimo. Y entonces, ¿qué pasa? El nuevo Código Procesal Penal Federal está inspirado en aquel código, en aquel proyecto de Mayer. Y el proyecto de Mayer, tanto la posibilidad de denunciar como la de declarar en juicio de los familiares la pone facultativa. Claro, porque si vos sos testigo para un montón de cuestiones, si sos testigo tenés obligación de declarar. Si no sabes nada, dirás que no sabes nada, pero si sabés tenés que decir lo que sabés y no podés ocultar ninguna verdad. Tanto en un juicio civil o laboral o penal, ¿no? Esto es así. Pero, claro, si un familiar sabe cosas y no puede o no quiere psicológicamente o lo que fuera declarar en contra de su familiar, es lógico que sea facultativa. Bueno, y la denuncia siempre es facultativa. Entonces, en el nuevo Código Procesal, perdón, en el proyecto de Mayer, las dos opciones, las dos, de denunciar contra un familiar y de declarar en juicio, eran facultativas. Y en el nuevo Código Procesal Penal Federal, la denuncia sigue prohibida. Y la declaración en juicio sí da un paso adelante
¿Por qué? Porque la hace facultativa como era en el proyecto de Julio Mayer. Bueno, sin embargo, cuando los fundamentos de la prohibición son exactamente lo mismo, y cuando estas dos prohibiciones van siempre de la mano, si bien nosotros obviamente pensamos que debe ser facultativa, claramente, pero las razones y los fundamentos y las dos normas siempre fueron de la mano. ¿Por qué entonces en el nuevo Código Procesal Penal Federal se prohíbe la denuncia? Se mantiene la prohibición en la denuncia, pero no en la declaración en juicio. Y en esos años, supongamos 2011, 2012, ustedes se deben acordar de Lorena Martins, que era la hija de Raúl Martins, es la hija de Raúl Martins, un tratante de personas vinculado a la CIDE, de la dictadura, un mafioso de alta talla y internacional incluso, ¿no? Tratante de personas. Y ella denuncia un montón de esos hechos del padre, y sin embargo, después no sé si pasó alguna otra cosa, creo que sí, ahora no lo tengo presente, pero sí que lo primero que había ocurrido con su denuncia es que simplemente le dieron valor jurídico a la denuncia de los matones del padre que la amenazaban a ella. Y todo lo demás, que era gravísimo, no por estas prohibiciones, ¿no? Eso era lo primero que pasó. Después no me acuerdo bien qué pasó, pero se destrabaron esas cosas, creo. Pero ahí yo creo que estaba muy presente el tema, creo, la verdad que no lo sé, pero estas cuestiones estaban en ese momento generando tensiones y alguien metió la lapicera y reformó el espíritu del proyecto de Julio Mayer y volvió para atrás o reformó esa idea de la prohibición de denunciar de los familiares. Acordate que eso pasó después que apareció la foto de Mayer perdón, de Macri con el papá de Lorena. Claro, claro, claro. Sí, sí, Esa yo creo que se famosa estaban, foto en un sí, boliche en México. sí, sí, se estaban jugando fuerte cuestiones ahí, sí. Claro. Y bueno, la cuestión que esa es la situación legal que tenemos ahora. Hoy, Pero hay otra perdón, situación. Sí, sí, decime, Luis. hoy Pablo, tu papá está preso. No, impune. No Está lo han impune. llamado ni a declarar, ni a declaración indagatoria, absolutamente nada. Por eso, por eso y entre tantas otras cosas, hay una situación de mucha preocupación y disconformidad con la jueza Alicia Vence, Juzgado Federal 2 de San Martín. Bueno, vos Claro. lo debes saber. Sí. Entonces, bueno, la verdad que está impune porque, ¿qué pasa? A fin de 2013, yo hago la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos. Lo primero que hice, obviamente, fue poner todo en conocimiento de Pablo Yonto, pero a fin de 2013 hago la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos y mi denuncia es remitida al Juzgado Federal 2 de San Martín. Bueno, ese día que hicimos la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos nos recibió Silvia San Martín, nos recibió Ciro Aniquiárico, que estaba ahí Ah, trabajando también, y también Mariana Maurer estuvo en esa reunión donde fuimos a hacer esa denuncia, ¿no? Bueno, y esa denuncia rápido fue al Juzgado Federal 2 de San Martín y ahí quedó agregada, sin embargo, nunca, sí se hicieron, hay que reconocer, algunas medidas de investigación sobre que pudiera vincular o descubrir algo sobre mi padre o sobre la denuncia que habíamos hecho, pero no arrojaron ningún resultado positivo, pero la realidad es que con todo lo que trascendió dentro de mi familia debiera tener una imputación y ser claro. juzgado y condenado. Así que bueno, esa es la situación. Y digo, tu vida salió hacia la militancia. Y tu hermana, digo, por tu hermana no militaba, tu hermana recibe los golpes de esa declaración cuando le cuenta a tu mamá, Sí, cuando le cuenta a él lo del hecho después de de estos él. compañeros, ¿Cómo, sí, cómo lo soporta, digamos? ¿Cómo lo vive eso? ¿Cómo y bueno, ella no es militante, pero lo lleva como puede, digamos, lo no, lleva no, como puede? claro, él se ocupa de hacer su trabajo y su Claro. vida y su familia, su hijo, está bien. No, y hay muchas compañeras y Ujú. compañeros desobedientes que no hacen de esto una militancia, este, pero han aportado a la justicia. Ah, esto era algo que les quería contar, que si bien
se mantiene la prohibición de denunciar, la de declarar es relativo, porque si bien el Código Procesal Federal nuevo dice que es facultativa la declaración en juicio, pero en realidad los juicios se están tramitando por el Código Viejo. Entonces, bueno, pero lo cierto es que fuimos erosionando esas prohibiciones, ¿no? Porque primero estuvo un fallo histórico muy importante, pionero, que es el de Vanina Falco. Vanina Falco es la hermana de Juan Cabandier, que no es hermana biológica porque Juan Cabandier es apropiado por el padre genocida, ¿no? Bueno, y Falco es el apellido del padre genocida. Y Vanina Falco es hija biológica. Y entonces, no me acuerdo en qué año fue, pero fue, creo que la primera situación que se presentó, que ella quería declarar en favor de las verdades, obviamente en favor de su hermano, pero en favor de las verdades que ella sabía de lo que había pasado dentro de su familia y con su hermano. Y la jueza, que si mal no me acuerdo era Servini de Cubría, niega su declaración por aplicación estricta de estas leyes. Y los jueces de la Cámara, como creo que Abuelas de Plaza de Mayo, apela esa negativa de que ella declare, y entonces los jueces de la Cámara resuelven que sí que podía declarar, pero uno de los jueces resuelve que no. O sea, bueno, y esa sentencia la verdad que es muy importante, porque dio importancia, por ejemplo, algo que pasa en todos nuestros casos, es que el vínculo está absolutamente roto. Y si esas prohibiciones de declarar y denunciar tienen fundamento en la protección integral de la familia, pero ¿qué familia va a proteger si el vínculo ya está absolutamente roto? Bueno, eso lo dijeron los jueces en aquel fallo. Y dijeron varias cosas importantes más, ¿no? Pero acá hay una situación que en aquel momento, yo la observé y la sigo observando, de lo que pasó en ese momento, que de cuatro jueces federales, dos negaban la posibilidad de que ella declare. Y es una situación demasiado injusta, ¿no? Para los niveles de conciencia que debieran tener los jueces por los crímenes de lesa humanidad. Y entonces, pero por suerte, de los cuatro jueces, dos de la Cámara resolvieron que sí, y ella declaró, y bueno, hicieron una sentencia que realmente es muy buena, aunque no deja de ser un saco a medida del caso que se presentaba, ¿no? Bueno, y después vinieron otras declaraciones, ya sea en instrucción, ya fue la mía en juicio, donde los jueces, ¿por qué admitieron mi declaración? Porque la verdad que hicieron una muy buena resolución. Bueno, yo acá quiero destacar también la labor de Pablo Yonto principalmente, porque los abogados defensores se opusieron a mi declaración y la verdad que Pablo Yonto hizo una defensa en el momento previo a mi declaración para que yo pueda hacerlo, que la verdad que yo le voy a estar siempre muy agradecido y además de la admiración que le tengo por cómo hizo ese trabajo junto con tantísimos otros, ¿no? Pero también Gabriela Sosti, la fiscal, y también Ciro Aniquiarico, que en ese momento estaba trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos como querellante, y también Maxi Chichisola, como querellante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, todas las partes acusadoras pidiendo para que yo pueda declarar por unos fundamentos muy, muy importantes que supieron desarrollarlos, la verdad que de una forma admirable y muy comprometida con lo más importante, que era que se sepan las verdades en un juicio, ¿no? Porque si no, si bien ya se sabía varias cosas que yo declaré, pero mi aporte fue importante, por ejemplo, con el hecho de lo que hicieron con Horacio Mendizábal, con lo que le hicieron a estos cuatro compañeros asesinados que les contaba, el caso Berliner, bueno, y al final de ese juicio también fue muy importante para mí ya recibir, bueno, los abrazos de todas y todos, pero especialmente de Martín Mendizábal o de María Montserrat Suárez Anieva, que son hijos de esas víctimas por las cuales yo declaré concretamente, ¿no? Bueno, y de todas y todos los compañeros, obviamente. Y después en el 2021 declaré en el juicio Vuelos de la Muerte, pero ahí ya más por el contexto de todo lo que yo podía contar. Sin embargo, ahí estuve mucho más tranquilo y creo que hice una declaración que a mí me resulta mucho más, ¿cómo te puedo decir? Me siento más satisfecho con la forma en que me expresé en esa declaración. En la otra estuve muy, muy tenso, muy nervioso también. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Pablo?
Andrea. Estoy acá. ¿Qué tal? Hola a todos, a todas. Eh, Pablo, me interesa saber qué pasó con este proyecto que trataron ustedes de que saliera la ley para que no existiera la prohibición de declarar. No, finalmente quedó en la nada. Claro, porque las 3 veces que fue presentado por las diputadas y diputados compañeros y comprometidos con los derechos humanos, las 3 veces fue a la Comisión de Asuntos Penales y las 3 veces la Comisión de Asuntos Penales los cajoneó y no sacó su dictamen, ni positivo, ni negativo, nada. Claro, no lo trataron. Claro. Y, no, Vos cuando y empezaste, encima en el 2018 no cumplieron con la moción de preferencia en el tratamiento que claro, mandó el Congreso. Así que no, ¿viste cómo es? Eh, estamos ¿y así, cómo fue la posición? institucionalmente. Porque vos, cuando empezaste a contar este tema, dijiste que con Recalde le habían dicho que querían que fuera algo como no solo del Frente para la Victoria, ¿no? Que tanto en este momento estamos como politizada esta defensa de todo el tema de derechos humanos, que, bueno, hay como una mirada crítica de que se politizó y que no se politizó, se puso como solamente lo dijo Emilce la última vez Moller, ¿no? La última vez que tuvimos la charla también en este ciclo, pero no se logró, digamos, aportes de los radicales o de otros partidos políticos. Y no, yo conocí de alguna que otro radical que sí apoyaban, pero lo que pasó realmente es que, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que había en ese momento, en 2017, que había una mayoría ideológicamente favorable al proyecto. Pero lo que pasa es algo propio de la política, que como lo traía el Frente para la Victoria, los otros decían, no, ¿viste? Es Sí, como como, dijo ayer bueno, los egoísmos o las cosas de la lo mismo. política, claro. Sí, sí, como dijo ayer este diputado que se cortaba las manos antes de votar, seguimos con Claro, durísimo. como no suscribir en un proyecto del Frente para la Claro. Victoria porque era como quedar como el Sí, hijito sí, del sí. otro, que te tengan de hijo, esas cosas de la política. Pero no hubo un problema por eso, porque el problema fue la Comisión de Asuntos Penales que lo cajoneó 3 veces. Porque la realidad es que si la Comisión de Asuntos Penales hubiera sacado su dictamen, el Congreso hubiera sacado favorable la ley, porque ya se manifestó favorable con la moción de preferencia en el tratamiento. Claro, claro. Así que bueno, cosas que ocurren en la política, lamentable. Por ahí algún día se cambia, ¿no? Pero bueno. Y de todos los que participan de historias de tus compañeros y compañeras, varios pudieron, esta cuestión de que no pudieran declarar fue un impedimento para el Mira, te aporte. cuento. Eso era lo que les iba a contar antes, que me olvidé que era. Que los jueces del juicio contraofensiva, que finalmente admitieron mi declaración, el fundamento que tuvieron ellos en realidad es muy correcto, porque ellos dicen, lo que dijeron en esa oportunidad, es que en un juicio oral, el objeto del juicio, es decir, los hechos que se investigan y las personas que están imputadas, están delimitados por una pieza procesal muy importante que es el auto de elevación a juicio, así se llama. Y que le dice quiénes son los imputados y cuáles son los hechos que se juzgan en ese juicio oral. Y dijeron, en este juicio oral el padre de Berna no está siendo juzgado, no es imputado y entonces la prohibición acá no aplica. Lo que pueda pasar después es otro tema. Ahí veo que se acaba de unir Nora Patrich. Nora Gracias, Patri. gracias. Sí. Y bueno, una compañera que nos queremos muchísimo y compartimos momentos también. Para los que no la conocen, Nora ha hecho el monumento más importante que, no sé si sigue estando, creo que está en la Casa Sí, Rosada. sí, sí. En la Casa Rosada, afuera de la Casa Rosada, recordando el bombardeo del 55, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, y ya que salió el tema de ella, hace poco salió su libro donde cuenta sus memorias, que la verdad que yo lo recomiendo muchísimo, porque, bueno, es para conocer y entender la historia de los compañeros y las compañeras de aquellos años, militantes de aquellos años, porque creo que las generaciones que venimos después
es muy difícil entender los niveles de compromiso y de lucha y de militancia y cómo y por qué se luchaban, si no, si no accedes a los documentales o a los libros o a los encuentros donde te pueden contar, ¿no? Las cosas y preguntar. Es muy, muy, muy distinto. No, no existe hoy eso. Bueno, Luis, vos también. Ahí, Nora es compañero de un hombre que ha hecho, un compañero que ha hecho una página que nadie que esté trabajando memoria, verdad y justicia puede no ir, que es la de Roberto Bachetti. Sí. Digo. Y el otro día Nora subió algo que leí que, no sé si se transformó en libro o qué, pero los 1.300 civiles cómplices de la dictadura. Claro, sí. Un trabajo enorme, tomando caso por caso las personas que fueron civiles, que acompañaron el proceso de la dictadura, ocupando cargos muy importantes en la administración de los distintos estados. Sí, 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 es muy importante el trabajo. Ahí Nora está hablando, pero estás muteada, Nora. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Que antes había saludado, pero no me estaban escuchando. Un placer estar acá y poder compartir con todos ustedes. Lo que quería contarles de la página esta, que sí es muy importante, es un trabajo que hizo Roberto, que tiene acceso libre por internet, como así las historias de vida de los compañeros de detenidos desaparecidos, o inclusive compañeros a medida que también, inclusive militantes que han ido muriendo, inclusive a través de los años, están en esa página. Todos los, sobre todo, bueno, los compañeros dentro del peronismo revolucionario. Y ahora está haciendo otro trabajo con todos los militares que han sido compañeros. Mirá, qué bueno. Eso sí, vamos a tratar de sacar un libro si es que, bueno, si conseguimos los fondos, pero ahí bajando ahora, que también es muy interesante porque no hay. No. Sí. Así que bueno, en eso andamos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Nora, compartiendo este ratito. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quiero aprovechar ahora, me acordé de una cosa, que Aprovechalo. te compartí hace un rato una imagen, porque acá creo que muchas compañeras y compañeros que estamos acá en la charla, y vos, Luis, también, están en el tema de educación y de transmitir la memoria a las y los más jóvenes. Bueno, y entonces yo les contaba que cuando empecé la facultad en el 2006, yo empecé medio de grande a estudiar abogacía, en el 2006 el CBC, y cuando estaba cursando ciencias políticas, tuve un profesor muy, muy bueno que daba muy buenas clases, pero en una de esas clases trajo una revista Humor, que es esa imagen que la tapa, bueno, y la mostraba, esa tapa frente a toda la clase. Claro, y la mayoría de los que estaban ahí eran muchachos y chicas de 18, 19 años que recién habían terminado el secundario y empezaban a hacer el CBC. Y yo tenía creo que 33 por ahí. Y entonces él trae esa revista y esa tapa, que no sé si alguien la puede compartir como imagen. Yo no sé cómo se No hace sé si eso. se puede en esta aplicación. A ver, espera. Bueno, no sé. No, no sé. No. No, creo que no. Bueno, al menos yo no sé. Y entonces dice algo así como... Perdón, Pablo, ahí donde sí, dice presentar ahora, si vos tenés el archivo, abrís ahí, vas a buscar el archivo, podés poner esa presentación. ¿Se a ver, entiende? Pero tiene que estar en el disco rígido de la máquina. entonces, Ah, la Viste que hay un descargo. cuadradito con una flecha para arriba, es por ahí, me parece. Ah, puede ser. Ahí yo Viste ya que la dice descargué. pantalla completa, ventana, pestaña. Ahí lo tenés que ir a buscar en algún momento. A ver, ahora Pero voy a bueno, intentar. debe ser por ahí. Bueno, ahí voy a intentar. Yo A de ver. todos modos te quería hacer una pregunta
discúlpame que te interrumpa, ¿no? Sí, Bueno, sí. por un lado, agradezco tu testimonio, realmente me eriza la piel, ¿no? Porque realmente son testimonios muy fuertes, y más cuando ser el hijo o la hija de un genocida, ¿no? Realmente no me gustaría estar en esa piel. Pero, viste, yo iba un poco a esto porque vi en un momento, no sé si fue el canal Encuentro o hice un testimonio de Nora, de Mariana Dopazo, que es la hija de Checolá, viste, Sí. en donde, bueno, pudo dejar ese testimonio en televisión, no sé si fue Canal Encuentro, si no me equivoco, la televisión pública. Ustedes, ¿no hubo posibilidad en esos momentos de hacer más testimonio de hijos o hijas de familiares genocidas, como para dejar mucho más testimonio? Porque no me quedó muy claro al principio cuando vos hablaste que son muchos, pocos los hijos y hijas que están en eso, o realmente lo contamos con las dos manos, ¿viste? No, mira, hay muchas y muchos. Yo calculo que más de 100. A la Pero, pucha, o sea, en realidad debe haber muchas y muchos más. sí, Lo que pasa que hay muchas diferencias en el sentido. A ver, organizaciones, hoy hay dos agrupaciones. Una es sí. Historias Desobedientes, la otra es Asamblea Desobediente. Pero después hay muchísimas compañeras y compañeros que no están en ninguna de las dos organizaciones porque lo sienten así, no sienten la necesidad de estar o distintas razones, que la verdad que no las sé todas. Claro. Y hay muchas compañeras o compañeros que repudian a sus padres, pero no pueden o no quieren o no sé, les resulta. Entonces se mantienen por ahí, pueden hablar, mantener una conversación individual con un compañero, con una compañera, o no sé, distintas cosas, pero no quieren manifestarse públicamente. Eh, Muchas posiciones distintas, pero la realidad es que hay compañeras y compañeros que viven en otros países también, en otras provincias. No, hay muchísimos. Lo que pasó en los últimos años en relación a muchas voces, incluso a veces puede pasar que hay cosas que tenemos distintas miradas y bueno, no pasa nada. Pero muchísimas voces. Hay una compañera que realmente en el año 2004-2005, Pablo Yonto la nombra en el juicio, en el libro que se llama El juicio que no se vio, bueno, es el título del libro, es sobre el juicio a las juntas, porque justamente no se transmitían las imágenes de ese juicio, ¿no? Ah, Era, claro. bueno, pero Pablo escribió un libro muy bueno sobre el juicio a las juntas. Yo creo que para leer un libro sobre el juicio a las juntas es el mejor libro que uno puede leer. Y, y bueno, y ahí cuenta de la compañera Rita Bagliati, que es una compañera que no me acuerdo si en el 2004 o en el 2005 se cambió el apellido porque el padre es un genocida. Es la primera, pionera en eso, ¿no? Eh, bueno, y así un montón. O bueno, Vanina Falco hizo una obra de teatro sobre su historia, que yo no la vi, por ejemplo, pero... y así infinidad de historias que... No es que digamos, no hay una cosa de que nos aglutine a todas y todos y se hace así o así, porque creo que sería imposible porque siempre hay distintas miradas en todo, ¿no? Y distintas voluntades o distintas formas o necesidades de hacer las cosas. Gracias, Pablo. No, de nada. Bueno, María Lee, ahí quería hacerte una pregunta, Pablo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? sí, No, estaba pensando a raíz de esto que decís, bueno, cada uno como va expresando a través de distintos lenguajes o escribiendo, bueno, de distintas formas. ¿En qué sentiste el acompañamiento del Estado más allá de, digamos, de, bueno, tu formación y desde ese lado que siempre es una especie de contención, ¿no? La educación y esa formación que vos recibiste como para encauzar, digamos, bueno, tu condición de sujeto? ¿Fue cuidada en alguna medida o de alguna manera por el Estado, que no sean, ¿no? Las bueno, vías formales como es una escuela, etcétera? Digo, como en calidad de preservar también tu relato, ¿no? De preservar
tu salud y el valor de tu relato, y en el aspecto civil y también en el aspecto individual, ¿no? De sujeto. Está presente, entiendo que por ahí es más común pensarlo desde el lado de las víctimas directas, ¿no? Claro, mira, nosotros y nosotras, en algún momento se dio un poco la discusión de si éramos víctimas o si no éramos víctimas. Yo creo que no, pero la realidad es que el sentido político de la palabra víctima no nos pertenece. Uno puede decir, bueno, sí, a mí me afectó esto. Bueno, los crímenes contra la humanidad afectan a toda la humanidad. Claro. Los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos nos faltan a todos. La voluntad política con la que arrasaron mediante un exterminio nos perjudica a todos. El hambre que están pasando millones de personas hoy es porque la potencia y la voluntad de las compañeras y los compañeros por lo que luchaban fue arrasada realmente mediante un exterminio. Esto es una realidad. Entonces, de muchas maneras nos afecta a todos. Ahora, obviamente no es lo mismo tener un familiar desaparecido, una madre, un padre, una hija, un hijo, un hermano, una hermana, y eso hay que estar ahí, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, el sentido político de la palabra víctima, el sentido político de la palabra hijas o hijos, el sentido político de la palabra desaparecidos, es una construcción histórica y que, con la cual, por lo menos a nosotras y nosotros, el sentido político que nos pertenece es de la palabra desobedientes, ponele. Pero la verdad es que sí es cierto que nos afectan los crímenes de deshumanidad, no de la misma manera, y por supuesto que no. Pero por eso es que desde todos los puntos de vista creo que víctimas no somos. ¿Puedo agregar? Vos Sí. has hablado mucho esto, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo que en un momento yo te decía que para mí de alguna manera eran víctimas, y aunque por ejemplo a mí, que tengo muchos familiares detenidos desaparecidos, inclusive mi marido, no me gusta de pensar en mí misma como víctima. O sea, a pesar de que me tuve que ir al exilio, todo lo que uno sufrió y vivió, no querés pensar de vos misma como una víctima, porque también pensar en víctima es como que te sentís como que te aplastaron o como que pudieron con vos, ¿no? Y entonces pensar en víctima es como que te quita, que no digo que esté bien, digo a mí, por lo menos lo que me pasa, me quita la posibilidad de decir, no, yo estoy acá fuerte, sigo luchando, sigo haciendo lo que puedo, y si me pongo en el lugar de víctima es como que pudieron conmigo, ¿no? Claro. Y entonces por ahí hay, por tal vez, distintas definiciones de lo que es víctima, porque de últimas algo te pasó, algo te hicieron, y lo que te hicieron no es que, o sea, no es que te pasó porque tuviste un accidente o que te enfermaste. Algo te pasó porque infligieron algo terrible sobre tu familia, sobre tu entorno, sobre tu país, sobre hasta donde quieras decirlo, ¿no? Entonces, es un tema que yo todavía no lo tengo muy saldado, eso, o sea, porque si yo soy víctima, entonces, bueno, vos también sos otro tipo de víctima, pero sos víctima, porque algo te hicieron también, ¿no? Como nos hicieron a todos, por ahí somos todos víctimas, aunque la palabra no nos guste porque nos quita la capacidad de lucha, o es la sensación de que te quitan la capacidad de lucha. Sí. No sé si tiene sentido lo que dije, pero bueno. Lo que pasa es que está bueno todo lo que comentas, Nora, y es verdad, pero lo primero que empieza a ocurrir en el 2017, porque no es que estamos hablando las y los desobedientes de si somos o no somos víctimas, pero lo primero que empieza a ocurrir es una cosa de desconfianza, y yo también hubiera sido desconfiado si de repente aparecen
hijas o hijos de genocidas que vienen a decir que, bueno, y yo me imagino, ¿no? Desde el lugar de los y las militantes históricos, o todas las personas, como decir, bueno, esto siempre fue una cuestión de dos polos, ¿no? Bueno, el mundo o sea, el movimiento de derechos humanos, o el mundo de quienes repudiamos o queremos meter presos a los genocidas y todo eso. Bueno, y por otro lado, los genocidas y sus familiares. Y después aparecemos nosotros como una cosa que emocionalmente yo creo que para más de uno habrá sido difícil dónde nos ubicaban. Porque no dejas de ser el hijo de quien le hizo esto a tus familiares y de repente, bueno, y la desconfianza y todo. Y la desconfianza también por si vienen a ocupar un lugar que no les corresponde, como decir, las víctimas, no, víctimas de que no, y nosotros no tenemos intención ni nunca tuvimos esa intención de ocupar un lugar que no nos corresponde. Sí, por ahí de construir nuestro lugar. Y entonces la palabra, en el sentido político, lo que más hace es confundir. Y después, la desconfianza más baja que pudo haber habido, pero que siempre las hay, es que si veníamos a buscar algo de plata o algo de beneficio económico, decís, bueno, no, y ahí el carácter de víctima, bueno, se mezcla con el derecho a una indemnización, y no, nada que ver, lejísimos, nunca tuvimos nada que ver con esas intenciones. Entonces, bueno, la palabra víctima trae un acoplado de esos problemas. Pienso eso, te los comparto, ¿no? Después, una cosita que me quedó sin contarles sobre esta etapa de esta revista que dice, papá, ¿y vos qué hiciste durante el proceso? Este profe comenta ahí y trae una interpelación, ¿no? Para los que estábamos en esa clase. Y entonces, de preguntarle a los mayores, ¿y vos qué hiciste? Si fuiste un comerciante, no te importó nada, vos mientras te vayas tu negocio bien, estaba todo bien, viste que en la cuadra de tu barrio se llevaban a un compañero, una compañera o una familia, y no hiciste nada, estuviste aterrorizado y entonces por eso no pudiste hacer nada, no te importó nada porque algo habrán hecho, ¿qué? ¿Viste? Todas esas interpelaciones venían con esa tapa de la revista que este profesor, que era Eugenio, nos traía en ese aula del CBC en Ciencias Políticas. Y entonces, yo creo que él nunca habrá pensado que a mí me interpelaba y me llevaba de nuevo en el año 2006 a querer volver a hacerles preguntas a mis padres, ¿no? Sobre qué hicieron durante el proceso. Bueno, me había quedado sin contarles eso, sobre todo, ¿por qué? Porque ese ejemplo de esa tapa de esa revista, hoy puede ser muy importante para que ustedes que están en tema de educación y acercándole la memoria, la verdad y la justicia a las y los más jóvenes, pueden interpelar para que pregunten a sus abuelos, a sus tíos, sobre todo los que hicieron la colimba durante esos años. Hay muchos colimbas que han visto cosas y que hoy puede ser algo muy pequeño lo que hayan visto o escuchado, pero que puede ser colaborar en hacer más memoria, más verdad y más justicia, porque es como una pequeña pieza que puede faltar en un gran rompecabezas, y bueno, siempre suma, ¿no? Entonces, les traigo ese ejemplo de un gran educador para las y los educadores que están acá en la reunión. Te acoto que es común, o sea, un poco también volviendo a los profesores que vivimos de alguna manera en la época del 76 en adelante, y de los nuevos profes que no la vivieron, y los pibes en la escuela nos preguntaban, ¿usted, profe, dónde estaba? ¿Qué hacía? Eso, o sea, era esa transmisión de la memoria que por ahí ahora es mucho más complicada para los nuevos profesores, que hay que trabajar mucho más esa pedagogía de la memoria, pues ya se transforma también, como dijo el Milsen, se transforma más en historia reciente que en memoria, que también es súper interesante. Creo que eso lo tenemos que pensar, ¿no? Que lo que uno ha transmitido es la memoria y que eso es lo que tendría que perdurar, que te pase por el cuerpo la historia, ir a ver lugares en el barrio, reconstruir historias. Eso me parece que es el desafío con esta temática, más que pase a la historia, va a pasar, pero bueno, que se genere esa, mismo como se hace con el genocidio nazi, que siempre ellos tienen formas creativas diferentes a través del arte de que a la gente no le sea un hecho más de la historia. Así que eso los chicos, los pibes en la escuela, por lo menos con los profes que estuvimos, que vivíamos en esa época ya, aunque fuéramos chicos, sí, era algo que surgía y que debe seguir surgiendo.
Es muy Sí. interesante. Sí, yo no soy experto en ninguno de estos temas en cuanto a cómo trabajar estos temas en la educación, ¿no? Pero de alguna manera reflexiono y me pareció que, qué sé yo, Pilar Calveiro, por ejemplo, definía esta idea de transmitir la memoria en clave de presente, algo que se dijo más temprano acá. Mm. Y entonces pensaba, ¿no? Porque los problemas económicos que se viven hoy, o muchas pibas y pibes que en su familia, qué sé yo, pienso yo, ¿no? No llegan con el mango a fin de mes, entonces si es el cumpleaños de uno de los chicos, o le festeja el cumpleaños, o le compro un par de zapatillas y todo no puedo, y bueno, y se hace muy difícil todo, y gracias que pueda comer las familias todos los días, ¿no? Entonces yo pensaba que esas cuestiones, por ejemplo, en contar cómo esos padecimientos de hoy tienen que ver con el pasado y contar, por ejemplo, algo que tiene que ver con la historia de Luis y su primo hermano, las ligas agrarias, ¿no? ¿Qué eran y por qué luchaban? Y cómo los masacraron por eso, porque luchaban realmente por poder ser dueños de su trabajo. Entonces vinieron los genocidas a robar absolutamente todo. O hablar, por ejemplo, de las manifestaciones que hizo este genocida hace poquito en un juicio de Bahía Blanca, Rey Pardelas, que dijo que los bebés robados lo justificó como un hecho humanitario porque tenían la sangre maldita. Una Ujú. barbaridad, y encima dijo que está comprobado, una cosa tremenda, ¿no? Qué sé yo. Y también hay muchos ejemplos para contar esto, de explicar cómo y por qué luchaban las compañeras y los compañeros de los 70. Y bueno, por ejemplo, quien fue compañero de Nora, por ejemplo, Horacio Machi, que, que él decía y realmente ejercía esto, ¿no? De pensar dónde está escrito que los hijos de los demás valen más que los míos, ¿no? Esa cuestión colectiva y de luchar por todo un pueblo donde estamos incluidos todas y todos. Y eso, la verdad que estamos muy lejos y creo que todas esas ideas, que hay montones de ejemplos para contar, eh, creo que está bueno para transmitirlo en clave de presente. Ujú. Más en un momento en que en este tema tenés una escuela en disputa. A ver, ¿cómo es eso? Tenés una escuela en disputa, Ah, tenés un claro, sí, 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 porcentaje de docente que ha votado a Milei y que claro, empieza a plantear que no va a trabajar el 24 de marzo, a lo cual hay que decirle, te opones a la ley claro, claro, y tenés que discutir desde otro lugar. sí, y es un problema Claro, todo lo que está pasando, sí. por eso, porque si además no tenés una unidad de concepción como para trabajar lo pedagógico en estos temas, en este tema específico, tenés otro problema. Porque cuando llegás a la escuela te vas a encontrar con algunos que te van a decir, estás haciendo partidismo, estás haciendo política, esto es el pasado, esto es historia. El otro día fui a una escuela. En realidad estoy buscando el caso de 3 hermanos desaparecidos de Varela. Mm, Y sabemos que uno se entrega porque se habían llevado a la hermanita. Acá se entrega a cambio de la vida de la hermanita. Y entonces andaba en el barrio recorriendo, golpeando, si había alguien que lo conociese, y estaba la escuela al lado y dije, les voy a contar que acá hubo una maestra desaparecida. Entonces golpeé, toqué timbre, la portera me atendió, me dijo, ¿qué quiere? No, le digo, mirá, quería contarle a la directora, pasarle una información a la directora. Me dijo, está ocupada. Bueno, espero. Va, vuelve con la secretaria. Soy la secretaria. ¿Qué deseaba? No, le digo, mira, te quería contar, hoy es 12 de octubre, el 11 de noviembre del año 76, aquí trabajó una maestra. Esa noche, cuando se va a su casa, la secuestran, la desaparecen junto a su madre. Me miró y me dijo, yo tenía 3 años. Y se dio media vuelta y se fue. mm, Y me dejó en la puerta. Entonces le grité, la compañera de ustedes
se llamaba Elsa Noemí López Mateo. Le decían Mimi. Y era delegada de Cetera. Pero ya se había ido. Entonces tuve que llamar a la inspectora y decirle, vamos a la escuela. Entonces fuimos juntos. Ahí sí me recibieron, me dieron cafecitos. Pero había que imponerse de alguna manera porque si no, esa escuela iba a seguir sin trabajar la memoria, pero además sin reivindicar a su propio compañero de trabajo. Sí. Y ahí encontramos después 2 maestros más que trabajaron ahí que están desaparecidos. Ahora nos faltaría la otra parte, cómo trabajamos, que la escuela trabaje ese tema. Son como distintos temas, distintos procesos, distintas etapas. Pero Claro. bueno, es un debate más en este tiempo, ¿no? Dime, tenemos un tema como el bombardeo. Claro. Tiró sobre Plaza de Mayo, donde había gente haciendo cosas diarias, ir al banco, ir a hacer trámites. O sea, no es que había una gran movilización, o sea, había gente que estaba esperando el espectáculo aéreo, pero había gente que nada que ver con nada. Se mataron más de 300 personas que supieron juntar, tampoco se va a saber nunca, ¿no? Uh-huh. Y todavía hay gente que no sabe. Y se tiró más materia explosiva, más bombas que los alemanes sobre Guernica, que ni siquiera eran su propio pueblo. Acá, su propio pueblo, bombardearon a su propia gente. Y la mayoría de la gente ni sabe. Ahora, últimamente, se está empezando a hablar más. Pero, por ejemplo, que bombardearon también Ensenada. ¿Quién sabe? Uh-huh. Nadie sabe. No se habla de eso. Entonces, y eso pasó, o sea, al nivel que pasó eso del bombardeo, donde también había parte de la Casa Rosada que estaba techo, decía, el micro con los estudiantes, y de eso no se habla. O sea, estamos como, yo no sé si la palabra es acostumbrados o qué, pero que es como que nos han tapado la boca, nos han quitado la historia, seguimos repitiendo partes de la historia que nos han enseñado sin inclusive pensar o analizar si es posible, si es así. Milei sale a decir cualquier barbaridad sobre la historia y ¿cuántos periodistas lo refutan o le vuelven a preguntar? Cosas que la mayoría de la gente sabe, alumnos de la escuela saben, y sale a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, te digo que vos contabas recién lo de la escuela, me corrió así frío por la espina dorsal, ¿no? Bueno, es que por eso mismo no le estamos dando tú una batalla fuerte cada vez más de investigar todo este tipo de cosas y de poder ir trabajándolo en las escuelas. Pero el bombardeo, por ejemplo, no se habla en la escuela. Yo traté de que No. lo pusieran en el calendario. No, claro. En los calendarios, nada más, ¿viste? De Sí, cosas sí. importantes que han pasado y no lo logramos, pero que en la escuela Contamos con el diseño, Nora. Contamos bombardeo. con el diseño que es muy bueno. El diseño prevé que se trate el tema del bombardeo en las escuelas, pero es lo que dice Luis, cuando no hay un control por parte de los directivos o de los inspectores, el docente de historia en el aula hace lo que quiere y está incumpliendo la ley, porque el diseño de la escuela secundaria es ley. Y estábamos, bueno, es una lucha esa. Yo soy profe de historia, es uno de los temas que más me apasiona dar peronismo, te imaginarás. Pero sí, hay memorias en disputa, como dijo Luis. Ahí Gaby. Por eso valoramos tanto estos encuentros. Claro. Gaby Tosoroni, que está levantando la mano, y después María Lee. Sí, en realidad, bueno, como docente y también un poco retomando lo que planteaba Luis desde la experiencia de rescatar dentro de la comunidad a quienes fueron docentes, detenidos, desaparecidos, es una labor que cuesta mucho instalarla en las escuelas, pero me parece que también la tenemos que hacer trascender de las escuelas. Bueno, yo soy de Pilar, ahora estamos viendo de trabajar con la mesa de derechos humanos y tratando también de llevarlo a algunas otras localidades de Pilar, el poder recuperar la historia
y principalmente hacernos la pregunta, porque la última dictadura cívico-militar atravesó todos los territorios y digo, hacernos la pregunta de, che, ¿no te preguntás en localidades donde directamente ni se habla del tema de derechos humanos? ¿Qué ocurrió? Digo, si hubo o no detenidos, desaparecidos. Y por otro lado, bueno, también qué posición tomar respecto de quienes son cómplices o genocidas que por distintos motivos no fueron juzgados. Bueno, ahí nosotros tenemos una localidad que es Fátima, que justamente allí se dio la masacre de Fátima y trabajamos todos los años, siempre por la memoria, verdad y justicia, y es muy contradictorio porque cuesta mucho mover al pueblo de Fátima, más allá de la escuela secundaria 9, la 17 que es la primaria, y obviamente lo que es la militancia de derechos humanos, pero cuesta mucho porque no es casual que allí hubo una masacre, pero a la vez en determinado barrio de Fátima vivieron genocidas y cómplices. O sea que ahí hay como una situación también de una comunidad silenciada, ¿no? Oprimida, incluso en democracia, porque le es difícil salir a reivindicar los derechos humanos cuando sabe que cómplices o familiares vinculados a los genocidas que claramente no han tomado tu postura, Pablo, de militancia por los derechos humanos, bueno, sigue pergeñándose el miedo, ¿no? Sigue vigente ese miedo. Y una última cosa que quería plantear en clave de que venimos trabajando con la comunidad educativa organizada desde el espacio de la corriente educativa, yo creo que así como, más allá de que cuesta mucho instalarla, pero digo, así como la ESI se hizo ley y de manera, yo creo que tanto la causa Malvinas, que es otro punto interesante y que está muy ligado al tema de derechos humanos, como los derechos humanos vinculados también a la memoria, verdad y justicia, hay que hacerlos ley cuando volvamos a ser gobierno, obviamente, y cuando tengamos otras condiciones en el Congreso y no el Congreso de mamarrachos que estamos teniendo en este momento. Pero hay que hacerlo ley, al igual que la ESI, transversal a todos los niveles educativos, incluido el universitario. Primero porque si no queda vinculado a qué es la labor del profesor o la profesora de historia o de alguna materia afín. Y esto debería ser un contenido transversal. Incluso en la primaria, no estar pensando que hay que darlo en determinado nivel o grado cuando estamos en ciencias sociales, ¿no? Sino que tienen que ser contenidos transversales, como la ESI. Y después, creo que en el nivel universitario también tiene que ser, al igual que lo debería ser la ESI, que no lo es obligatorio, eso es otra cosa que tenemos pendiente, yo creo que debería ser también transversal, porque queda muy al libre albedrío de cada cátedra, ¿no? Y del contenido de la materia, si está vinculado o no. Y después termina quedando un poco en la voluntad del estudiantado y de la militancia. Y una última cosa, y ya no me extiendo más, también me parece que tenemos que darle más lugar, porque son poquitos y poquitas, pero bueno, están con todas las pilas para que la memoria siga viva y realmente haya un puente intergeneracional. Pero creo que hay que darle más lugar también a aquellos pibes y pibas como nietes que se organizan vinculados a recuperar su historia familiar, a que empiecen a estar más visibles como protagonistas, porque en general, si bien participan de charlas, de actividades, nosotros teníamos una compa de nietes acá en Pilar, con la que estuvimos laburando bastante, pero el tema es que muchas veces terminan siendo determinados exponentes, las caras visibles de la lucha por los derechos humanos, y por ahí faltaría meterle un poco más de juventud. Sí, yo coincido un montón con todo lo que dijiste, pero de esto último, de que las pibas y los pibes de nietes son quienes le hablan en el mismo idioma a las y los jóvenes. Claro. Yo la otra vez lo decía en una charla, yo para un pibe de 14, 15 años soy un viejo, y yo cuando tenía esa edad, tenía que ser muy importante lo que me venía a decir un tipo de 51 años para que yo le preste atención. Entonces esa es una realidad, hay que pasar el protagonismo fuerte a nietes, pienso yo, porque son quienes van a transmitir las ideas en el propio idioma. Pero ¿sabés qué más me parece que es importante cuando hablamos de derechos humanos y los desaparecidos y lo que pasó? Es entender por qué luchaban. Porque eso es lo que nos va a llevar al hoy en día y entender de que Milei y estos tipos están volviendo a hacer todo lo mismo y que están siempre repitiendo. Porque si no es como que
desaparecieron todas estas personas o bombardearon o lo que sea que pasó a la parte de la historia que nos querramos referir, pero sin entender qué es lo que se estaba haciendo y cuáles eran las intenciones, porque hoy en día están haciendo las mismas cosas y volvemos, y en cualquier momento vamos a tener el primer desaparecido de este periodo, si es que la cosa sigue escalando. Yo escuchaba ayer a las entrevistas de muchos de los alumnos y la verdad que me impresionó mucho escucharlos hablar y yo decía, uy, ¿cómo me llevaba esto a los 70? Cuando yo estaba en la universidad. La verdad que hablaban muy bien, con mucha propiedad, con mucha fuerza, muy aguerridos. Y también de alguna manera digo, bueno, pero ¿cuánto entienden? Yo, bueno, ahora finalmente por ahí esta generación entienda muchos de lo que decían, bueno, estos violentos que ponían bombas, los bombas, ¿viste? Entiendan el por qué que salimos, nos organizamos y pasó lo que pasó, no que yo esté diciendo que hay que salir a poner bombas ni a agarrar las armas hoy en día ni nada de eso, no es lo que estoy planteando, pero sí creo que es importantísimo que se entienda lo que estaba pasando y por qué se salió a luchar, o por qué se organizaron, o por qué los desaparecieron, o por qué bombardearon, o por qué existió la resistencia, cuando en su momento, bueno, nadie podía, no había elecciones, estaban los militares, y que los militares, ¿quién los puso? ¿Y por qué estaban? O sea, hablar del poder real, que es el mismo poder que está hoy en día haciendo las cosas que nos están haciendo y que muchas ya nos estaban haciendo antes, y nos están quitando muchos de esos derechos que se han adquirido a través de todo este tiempo de democracia. Eso bueno, para mí es importante, no puedes hablar de los desaparecidos, solo es como los que no quieren poner junto a los nombres de los desaparecidos la organización en la que militaban. Claro. Una cosita, comparto lo que decís, Nora, porque muchas veces se ve de la tragedia, ¿no? Y esto es lo que puede ser que no le llegue mucho a los jóvenes. Creo que lo que hay que hablar un poco es por qué uno da la vida, o dieron la vida, y creo que ahí pasa por lo que es un proyecto de liberación nacional. Pasado 40 años, o estos 40 o 41 años de democracia, vemos que seguimos luchando lo mismo por lo que dieron la vida a estos compañeros. Hoy la Argentina sigue siendo más colonia que hace 40 años atrás. Por eso cuando estudiamos a San Martín. Claro, y nadie discute hoy por hoy que lo que estamos discutiendo en democracia es cómo se administra la colonia. Porque cuando recién se habló, recién de derechos humanos de Malvinas, yo estuve bajo bandera en ese momento, no soy un soldado combatiente, pero sí fui continental. A mí, bueno, siempre divide, reinará, como todo, ¿viste? Todo se divide, todo para generar confusión, pero iba un poco a esto. La Malvinas es un derecho que muchos lo hablan porque está ocupada y los ingleses no te la van a dar, y menos ahora con lo que estratégicamente tienen las Malvinas. Ahora, la Argentina tiene muchas Malvinas dentro de lo que es el continente, el mar argentino, el río Paraná, nuestros recursos naturales, nuestros alimentos, y casi ni se habla. Y ese es el proyecto por lo cual los compañeros y compañeras dieron la vida. Entonces, creo que por ahí hay que ir un poco, en donde demostrarle que, bueno, si bien fue una tragedia, porque los que pusieron el lomo, pusieron la vida, fueron ellos, pero me parece que ellos les encantaría también que se los recuerde por lo que lucharon. Y creo que ahí a veces no fuimos, creo que profundos en ese tema, ¿viste? Lo veo a veces por ahí, porque si no estaría muy discutiendo lo que estamos y las aberraciones que estamos viviendo. ¿Viste? Cómo van y reprimen a jubilados, ¿viste? Jubilaciones de 230.000 pesos, salario mínimo de 450, están haciendo un desastre. Esto en algún momento explota, ¿viste? Socialmente. Pero bueno, creo que pasa un poco por ahí. Y volver a repetir estas cosas, a mí me gusta decir el eterno retorno, si bien Cristina en un momento lo habló, ¿no? Ese eterno retorno, no podemos vivir en un constante retorno. ¿Viste? Yo jamás me imaginé que íbamos a vivir esto, que íbamos a tener un salto de calidad como sociedad, como país, y retrocedimos y hay que ver por qué, ¿no?
Los planes educativos, como pusieron acá, pueden ser muy buenos, pero vale más lo que hacemos lo que decimos. Entonces, dentro del plan educativo, el docente o la docente es parte de eso. Y si falla, es porque falla el programa. No me sirve de nada una teoría si no tengo buenos soldados. Y ahí es donde fallamos. Está bien dicho lo que puso acá la gente, no sé quién es, bueno, la corriente bonaerense. Bueno, yo, Daniel, perdón. ¿dónde está? No me di Bueno, cuenta y fallamos. entré por la Estamos página de la fallando corriente. porque quien que tiene que ejecutar no lo transmite como debe, es parte de una debilidad nuestra. En eso totalmente. Sí, claro. Ahora, cuando uno lee los diseños, y concuerdo ahí lo que decía Ana hace un ratito, cuando uno lee los diseños, son espectaculares realmente. Realmente están muy bien pensados. Lo que falla después es la práctica. Y ahí sí tenemos una debilidad muy grande. Ahí sí tenemos una debilidad muy grande. María Lee, y después yo quiero opinar algo. Y vamos cerrando. Cerrando. Sí, esto lo veníamos hablando en el encuentro con Emilce también, ¿no? Esto de la formación docente. Ahí hay un campo de intervención que es muy importante. Y con respecto a lo que decían esto, bueno, cómo hacer llegar, bueno, mira, a mí me pasó, Pablo, algo particular. Vos venías hablando con la cámara apagada, ¿no? Y venía siendo, bueno, muy contundente tu relato, por supuesto. Y en el momento que te veo, que te escucho hablar viéndote, fue completamente mucho más significativo. Bueno, en el ambiente social y natural se trabaja de esa forma. En educación se trabaja haciendo referencia a personas, a objetos de la cultura, acercándolos desde ese lado. Me parece que así como nosotros en estos encuentros nos movilizamos, me parece que tenemos un montón de posibilidades de acercar a las personas que realmente tienen un relato tan vivo a las escuelas. Y obviamente tiene mucho que ver la formación en los institutos, no debería haber ningún docente que cuestione la implementación del diseño, porque si no estamos hablando de... No tiene ningún sentido, o sea, el diseño es ley y no puede trascender lo personal por sobre lo institucional, ¿no? Está por encima. Así que bueno, por ahí para los compañeros me parece que buscar los referentes locales, que creo que Gabriela lo había mencionado, nosotros acá también lo hacemos a través del contacto con la historia de, ¿cómo es? De Haroldo Conti, acá en Chacabuco. Ah, claro. Así que por ahí hay una buena línea de trabajo pedagógico. Y no quería dejar de mencionar, si no quedó claro, cuando yo decía contención del Estado, Pablo, era más que nada contención en tu salud. No me refería a ningún otro tipo de reconocimiento, sino del cuidado de tu salud, como cuidado tuyo como sujeto también. No, bueno, te contesto rapidito eso. No, yo siempre, digamos, nunca me faltó recurso para tener mi psicoterapia individual, así que no necesité otra cosa. Pero después es como cualquier ciudadano o ciudadana, tenés la salud que brinda el Estado deficiente como es, igual que cualquiera. Claro. Gabriela Tolosa. Hola, ¿qué tal? Voy a ser muy breve en vista de la hora, muy cortito, agradecer el espacio y quería aportar como dos cuestiones. La primera, venimos hablando del tema educativo y de la necesidad de desarrollar estas pedagogías de la memoria de la que hablaba Andrea antes. Y ahí también me gustaría decir que el diseño curricular, lo que llamábamos programas o planes de estudio, son campos de disputa, nunca están cerrados. Es una brújula, como decía acá las compañeras, como las distintas compañeras, el desafío sigue abierto allí
y el gran desafío es la apropiación y la aplicación de esa política pública, que es la política curricular, ¿no? Que no termina en un diseño. Como decía acá la compañera, es ley, y la ley es pedagógica también. Entonces, ahí viene el laburo docente. Y lo segundo es traer una experiencia. Pablo nos contaba que allá por 2017, en la marcha del 2x1, ¿no? Se hizo visible o tomó forma el colectivo. Y la verdad es que cuando lo contabas, Pablo, me acordé que estaba con un grupo de compañeras docentes en esa marcha del 2017 y íbamos transitando, creo que era Avenida de Mayo, y de golpe nos paramos adelante de una pancarta muy grande con muchas personas que la sostenían y vimos unas letras que decían historias desobedientes. Yo me acordé de ese momento. Y nos miramos con las compañeras y dijimos, wow, qué valientes, qué coraje. Así que bueno, pienso que hoy estamos nuevamente frente a frente porque vos estabas ahí y nosotros también estábamos allí. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, vos sabés que Nora Patrick, que se ve que se le habrá cortado la conexión, también nos encontró en el 2017 en alguna de las marchas, lo que igualmente, un detalle, que en la marcha del 2x1 no estábamos reunidos todavía. Pero, ¿qué pasó en 2017? Fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado y todos los meses había una marcha, entonces fue muy intenso eso, todo ese año y más también. Entonces, era en una de esas marchas, Pablo, era en una de esas marchas. Miren, yo lo que les quería contar, porque acá se estuvo hablando, no sé si hay un minutito más, Luis. Sí. Esto de por qué y para qué luchaban las compañeras y los compañeros, por qué los exterminaron, por qué tenemos 30.000 motivos para seguir luchando y por qué hicieron lo que hicieron los genocidas. Todo tiene un porqué y hoy se está queriendo simplificar absurdamente todo y en una forma completamente falaz, que es encerrar a todos como terroristas. Hoy la palabra que pega es terroristas y el diputado Benedit incluso tildó de terroristas a todas las juezas y jueces que condenan en crímenes contra la humanidad. O sea, aproximadamente 500 jueces y juezas que desde el juicio de las juntas hasta hoy condenan a criminales contra la humanidad, él tan livianamente los llama terroristas a todos, ¿no? Esto nos pone en órbita la situación que estamos viviendo, que acá todos ya la dimensionan. Pero bueno, yo les quería contar un par de cosas que para traer este tema claridad a las y los más jóvenes cuando doy alguna charla, entonces les cuento lo que le hicieron los genocidas al gran pianista, compañero, militante Miguel Ángel Estrella. Y entonces, cuando lo tenían secuestrado en Uruguay, por aplicación de la Operación Cóndor, Miguel Ángel Estrella lo perseguían porque en alguna que otra oportunidad alojaba en su casa a otros compañeros que estaban siendo perseguidos. Y entonces lo tenían secuestrado y le dijeron, mientras le quebraban sus dedos y sus manos, le dijeron, vos nunca más vas a tocar el piano, porque vos no sos guerrillero, pero sos algo peor. Con tu piano y tu sonrisa te metés a la negrada en el bolsillo y les haces creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven. Entonces, cuando vienen hasta por el derecho a la cultura, y cuando se refiere a los negros como las familias de las y los alumnos de familias de trabajadoras y trabajadores, digo, está bueno llevarle esto para que puedan entender quién es quién en esta historia, ¿no? Por lo menos unas ideas que traigo yo, unos caballitos de batalla para contarlo en pocos minutos. Y otra es de un gran militante, compañero militante, que se llamaba Iván Julio Roqué, que su hija, María Inés Roqué, hizo un documental sobre la vida de su padre, y no le perdona ni una, pero hay una parte muy importante, bueno, Iván Roqué obviamente sabría que estaba siendo intensamente perseguido y que lo iban a encontrar y que lo iban a matar, seguramente lo tenía muy claro, y obviamente en la clandestinidad en la que estaba, ya estaba distante de sus hijas y sus hijos, que eran chicos, y entonces decide, como lo hicieron tantas y tantos, dejar una carta para ellos y explicarles el porqué de las cosas, ¿no? Que realmente hoy nos sirve a todas y todos. Y entonces ella
cuenta, hay una voz masculina que lee una parte de la carta que él les deja a los hijos en ese documental que ella hace, que está buenísimo para verlo, se llama Papá Iván, el documental. Bueno, ¿Papá? Papá Iván Ah, papá. era el apodo que tenía. Sí, sí. Bueno, entonces yo tengo una parte de la carta que es muy contundente porque él le explica a sus hijos en esa carta cuándo y por qué comenzó a convertirse en un revolucionario. Es importantísimo esto. Y entonces les dice así: fue un día de invierno muy frío en que un compañero de escuela primaria se cayó casi congelado en la puerta del edificio donde estaban las aulas. Yo tendría 8 o 9 años. Vi que ese chico tenía solo el guardapolvo escolar encima de una camisa rotosa. De pronto sentí una terrible vergüenza por mis ropas abrigadas, por mis zapatos y medias de lana. Sentí como si yo le hubiese quitado la ropa a ese chico. Su frío fue para mí un sufrimiento concreto. Sus manos y su cara morada y sus articulaciones rígidas me espantaron como la misma muerte. Los argentinos somos ricos porque la Argentina es un país riquísimo, decía la maestra, y citaba largas cifras de producción de trigo, carne, azúcar y ventajosísimas ubicaciones en los rankings de producción de los países del mundo. Sin embargo, yo conocía compañeros que no comían nada antes de caminar los 5 kilómetros que los separaban de la escuela y que aguantaban el hambre hasta la tarde con una batata asada que les daban los padres antes de salir de su casa. ¿No? La desigualdad tremenda, y él le explica que frente a eso, que ese día él comienza a convertirse en un revolucionario. Obviamente había que luchar para que eso cambie, porque si no, ¿para qué vive uno? ¿No? ¿O qué clase de persona se convierte uno? Que no te importe que un pibe se desmaye de frío y hambre de 5 años. Bueno, algo que acá creo que todas y todos entienden, pero yo creo que estas cosas hay que explicarlas. Obvio, no, lejos estoy de ser alguien que no soy profesional de la educación, no les voy a decir a todas y todos ustedes lo que tienen que hacer, pero bueno, creo que hay 30.000 maneras de contarlo y que es una labor importante para transmitirlo a las nuevas generaciones. Ya está. Genial. Cerramos con esto, Pablo. Bueno, gracias. Enormes gracias, Pablito. Enormes gracias. Tremendo cierre. Gracias. No, Precioso. ahí, bueno, gracias, pero no sé si Natalia, no, María Lee, querías decir algo que tenía en la mano ahí. Perdón que te corté el cierre. No, es un aplauso. Ah, bueno, gracias. Gracias, igual. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, en serio, espectacular. Te reitero mi admiración y mi respeto. Bueno, Y mi cariño. gracias compañeras y compañeros, gracias Luis. Adherimos a la palabra de Luis. ¿Qué? No te escuché. Adherimos a la palabra de Luis. Admiración. Bueno, muchas gracias compañeros. Gracias, Pablito. Les mando un abrazo grande. Abrazo a todos. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Impresionante.